El desarrollo tecnológico y los progresos de la inteligencia artificial avanzan a un ritmo vertiginoso, generando grandes cambios en el mundo. Y Chile no es la excepción. De la mano del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma de Chile, nos aventuramos a conocer el presente y el futuro del mundo de la IA. Exploraremos las aplicaciones que ya están revolucionando industrias como la medicina, el transporte, la educación y muchos otros espacios de nuestra sociedad. Además, nos adentraremos en los nuevos desarrollos y las tendencias que están dando forma a nuestro día a día y formarán nuestro futuro. Y de la mano de quienes hacen ciencia y difunden ciencia en Chile, descubrirás cómo esta tecnología ha dejado la ciencia ficción para impactar y optimizar nuestro día a día. No importa si no tienes experiencia en la IA, porque vamos a explicarlo todo de manera clara y sencilla. Aquí romperemos barreras y haremos que la inteligencia artificial sea fácil de entender, sin tantos tecnicismos para personas no expertas. Soy Cristian Vázquez y esto es Artificialmente Hablando. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Artificialmente Hablando, el podcast sobre inteligencia artificial creado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial en conjunto con la Universidad Autónoma de Chile. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que genera más controversia cuando hablamos del desarrollo de la inteligencia artificial, el impacto que generará en el mundo laboral y cómo transformará a las fuerzas de trabajo. ¿De qué manera está impactando esta tecnología el mundo laboral y cómo se seguirá desarrollando hacia el futuro? ¿Es verdad que provocará la extinción de algunos empleos o es solo un mito? Quédate escuchando este episodio en el que abordaremos esta y otras temáticas junto a Marcelo Mendoza, profesor de la Universidad Católica e investigador principal de la línea RL5 de CENIA, la cual está orientada principalmente al estudio de la IA centrada en el ser humano. Para comenzar, debemos entrar en contexto y entender que durante la historia de la humanidad ya han ocurrido anteriormente revoluciones más o tan significativas como la llegada de la IA. Por ejemplo, la revolución industrial durante los siglos XVIII y XIX también trajo consigo cambios rotundos a la manera en la que, hasta ese momento, se concebía el desarrollo, las jornadas de trabajo y la automatización de labores pesadas. En ese sentido, Marcelo señala que la sociedad actual está atravesando una nueva revolución tecnológica, pero con ciertas particularidades. Tenemos que imaginarnos que esto es una gran revolución tecnológica, pero no es la primera que sufre la humanidad. Es una revolución tecnológica como con ciertas particularidades, por ejemplo, que nos hacen tener una mayor interacción a nivel diario con estas tecnologías, debido a que tenemos una mayor adopción de tecnología en nuestras vidas cotidianas. Entonces, eso hace que sean un tanto distintos las primeras revoluciones, por ejemplo, la revolución industrial original, en la cual los ámbitos que se vieron afectados eran distintos a los de la vida cotidiana, más bien tenían que ver con algunos ambientes específicos en el entorno industrial o con la producción de ciertos productos, pero la inteligencia artificial hoy en día la tenemos en prácticamente todas las actividades en las cuales desarrollamos y eso hace de que la influencia que tengan estos cambios tecnológicos sea mucho más profunda. ¿Por qué se habla de impacto de una manera casi tétrica y peligrosa para la humanidad? Para ordenar y poder entender de mejor manera la información, Marcelo plantea dos formas distintas de entender el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral. La primera tiene relación con la IA como herramienta de automatización y sustitución del humano en funciones pesadas, y la segunda explicación tiene que ver con el boom que ha tenido el desarrollo de las IAs generativas. Este último fenómeno es quizás el que genera más recelo frente a las personas, ya que permite crear imágenes o videos instantáneamente, tareas que hasta hace al menos 2 años eran realizadas únicamente por seres humanos. Por su parte, la inteligencia artificial como herramienta de automatización ya está siendo implementada en muchos aspectos de nuestras vidas. Cuando vamos al supermercado, podemos percatarnos que en los últimos años el personal ha sido lenta, pero progresivamente reemplazado por cajas de autoservicio.
Este es un claro ejemplo de cómo el desarrollo de la tecnología ha terminado por convertirse en un sustituto del ser humano en tareas que pueden ser consideradas pesadas o repetitivas. Impacto tiene relación con, por ejemplo, reemplazo laboral, pero también transformación laboral. Voy a colocar dos ejemplos. Podemos imaginarnos lo que viene desde el mundo de la automatización, que eso es previo a la irrupción de la inteligencia artificial generativa, en la cual básicamente toda la tarea de automatización y transformación digital se basa en la idea de que existen tareas repetitivas que pueden ser realizadas por máquinas, y estas máquinas las van a hacer con una tasa de error mucho más baja que las personas, porque las máquinas no se cansan. Y eso lo hemos visto por muchos años en distintas áreas de la industria, de la fábrica, ¿verdad?, en general. Y también lo hemos empezado a ver en servicios, en los cuales nosotros ya tenemos una experiencia mucho más cotidiana con respecto a qué es lo que significa la automatización. Por ejemplo, en cobradores automáticos, ya sean supermercados, por ejemplo, hoy en día podemos prescindir de una cajera o un cajero en un supermercado y nosotros mismos utilizar máquinas para poder pasar los productos. En una versión probablemente mucho más avanzada, si uno va a ver lo que es una tienda hoy en día de Amazon en Estados Unidos, prácticamente no hay personas atendiendo, sino que solamente entran los clientes, y estos clientes con unos marcadores que tienen los productos simplemente toman lo que necesitan, salen de la tienda y después les llega directamente la factura a su tarjeta de crédito. Eso es un ejemplo de automatización. La automatización y sustitución del ser humano en funciones más pesadas es un fenómeno que probablemente está más interiorizado en nosotros, tomando en cuenta que a medida que la sociedad ha ido creciendo durante los últimos 100 años, nos hemos mantenido expectantes sobre cómo la tecnología avanza para facilitarnos la vida a todas y todos. En definitiva, el hecho de que las inteligencias artificiales ya estén tomando puestos de trabajo que requieren de mayor fuerza laboral es algo que la sociedad de una u otra manera ya esperaba. Sin embargo, la inteligencia artificial ha avanzado a tal punto que ya comienza a introducirse rápidamente en los aspectos creativos, los cuales hasta el día de hoy caracterizan al ser humano. Quienes pasamos bastante tiempo en Internet durante el último año, hemos podido atestiguar el boom que ha tenido el desarrollo de las inteligencias artificiales generativas, sobre todo cuando hablamos de modelos de lenguaje que generan texto o imágenes, como DALL-E o ChatGPT. Estos avances, señala Marcelo, eran impensados hace tan solo 2 años atrás. Increíblemente, las inteligencias artificiales generativas al día de hoy ya son capaces de generar videos en base a instrucciones escritas, imágenes en base a texto, e incluso son capaces de recrear rostros, voces y características del lenguaje similares a las de un humano, lo que ha significado un cambio y una revolución bastante profunda en la relación entre la creación humana y la tecnología. Yo diría que el cambio más importante en los últimos 2 años tiene que ver con el surgimiento de tecnologías del lenguaje y de otro tipo de medios o de formatos de comunicación, como pueden ser las imágenes o el video. Y ahí básicamente el cambio es mucho más profundo porque durante muchos años, nuestra historia prácticamente completa, la historia moderna ha estado concentrada en que el proceso creativo parte desde una hoja en blanco. Y entonces tanto el artista como el escritor o como un compositor de música se tiene que enfrentar a una partitura o a un lienzo o a una hoja para escribir ciertas obras desde cero. Eso ya no es así. Eso hoy en día cambia. Ya no existe la hoja en blanco y estos asistentes de inteligencia artificial a nosotros nos ayudan a tener un punto de partida desde el cual ahora toda la industria creativa lo que hace es editar estos contenidos iniciales. Y eso lo vamos a ver cada vez que vaya entrando con mayor fuerza en las distintas áreas de la industria creativa. Quiero mencionar ahí, por ejemplo, para ir al ámbito de los videos, por ejemplo. El último video de OpenAI, que es Sora, que permite pasar de texto a video. Y eso es algo impensable solamente hace unos 2 años atrás.
que quizás después podemos hablar un poco más a lo largo de la entrevista, pero es un avance enorme, digamos, el que ahora uno pueda decir, hacer una descripción de una escena y que exista una inteligencia artificial que sea capaz de generar esa escena en 3 dimensiones, además obedeciendo a las leyes de la física. Entonces esos son cambios enormes, que eran impensados solamente hace unos pocos años atrás. Eso representa transformación laboral, es decir, estos trabajos en la industria creativa ahora se van a tener que especializar más. Las mallas de inteligencia artificial van a tener que irrumpir de manera muy importante en la educación y vamos a empezar a ser testigos de esos cambios que son muy profundos en nuestra humanidad. Como ya hemos abordado en episodios anteriores, el trabajo automatizado que realizan las inteligencias artificiales debe estar sometido a procesos de supervisión y verificación por parte de un ser humano, para asegurarnos de que ésta cumple con su tarea de manera correcta. En los supermercados, por ejemplo, las cajas automatizadas no son 100% autónomas, cuentan con personal a cargo que está directamente en el sitio, guiando o corrigiendo a la máquina y también orientando a clientes para que pasen sus productos y se hagan los cobros como corresponde. Sin embargo, Marcelo señala, y de cierta manera predice, que esta supervisión se acabará en algún momento, principalmente debido a que las IAs están ganando cada vez más autonomía. En algún momento serán capaces de entender contextos, adaptarse al medio y cumplir su trabajo correctamente, sin la supervisión de una persona. A este fenómeno se le llama transición de IA débil a una IA fuerte. Volvamos al ejemplo de automatización y después vamos a la creatividad. En automatización todavía podemos ver en supermercados que existen supervisores o supervisoras en los supermercados precisamente porque estas máquinas no son 100% autónomas. Es decir, Perfecto. No tienen la capacidad de resolver todas las distintas posibilidades o alternativas que en el mundo real ocurren. Y eso es porque las máquinas son diseñadas para ciertos escenarios específicos. Pero en la interacción con los humanos surgen escenarios que no estaban previstos. Y entonces ahí necesitamos siempre al humano para que resuelva estos casos borde en los cuales la máquina no sabe qué hacer porque no fue entrenada para realizar eso. Eso va a ir cambiando porque la inteligencia artificial cada vez más gana más autonomía. Y eso es porque tienen la capacidad de incorporar información de contexto para poder dar respuestas que se adaptan a los cambios en el medio. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que es la transición desde inteligencia artificial débil a inteligencia artificial fuerte. En cuanto a las IAs generativas, el panorama es distinto. El valor de la creatividad humana es simplemente irreemplazable. Los modelos trabajan en base a patrones de repetición e imitación, que se albergan en la inmensa cantidad de datos que poseen. Pero no tienen la capacidad de invención, dice Marcelo. Solo tienen la capacidad de imitar a la mente humana, pero hasta cierto punto. Sin embargo, la creatividad humana funciona de manera distinta, es impredecible, es espontánea, y estos procesos cognitivos permiten que el ingenio humano tenga mucho más valor. El espíritu humano creativo es irreemplazable. No hay ninguna posibilidad, digamos, de que estas máquinas generen por sí solas. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en el ámbito de la música, en el cual hemos trabajado o estamos analizando algoritmos generativos de música, es que, claro, pueden imitar, pero aparece la discusión de qué es lo que es la creatividad humana. La creatividad humana no tiene que ver solamente con un proceso de imitación, tiene que ver con una disrupción cognitiva que se produce dentro del proceso creativo y que es impredecible. Las máquinas funcionan en base a repeticiones de patrones que ya han visto en sus datos. Entonces hay ciertas regularidades que repiten y que utilizan para poder generar contenido. Probablemente el ejemplo más claro sea el de transferencia de estilo, que las máquinas lo saben hacer bastante bien. Que lo tenemos todos en los celulares, probablemente uno puede colocar una fotografía y pedirle a un algoritmo de inteligencia artificial que genere una versión cómic de esa fotografía y lo hace. Eso es una imitación de un estilo a través de la fusión de dos imágenes. Pero sería muy distinto que nosotros le pidiéramos que creara una imagen desde cero. Inventa algo.
no tienen capacidad de invención. Lo que tienen es una capacidad de imitación de la conducta humana. La historia nos ha enseñado que los procesos y avances tecnológicos nunca se detienen y que de hecho, a la par con los avances, es muy común que se creen grupos contrarios y de resistencia frente al progreso. Ocurrió durante la primera revolución industrial, cuando los faroleros, un grupo de hombres dedicados a trabajar con la iluminación a gas, salieron en protesta de la implementación de los primeros sistemas de iluminación eléctrica. Esto ocurrió hace unos 200 años atrás y es probable que siga ocurriendo en el futuro. Una revolución tan gigantesca como la inteligencia artificial que está ocurriendo justo frente a nuestros ojos tendrá grupos que se opongan y se resistan a los cambios que traerá consigo, sobre todo en el ámbito laboral. En ese sentido, el desafío radica en identificar el potencial de esta herramienta y utilizarla a nuestro favor, y no verla como un reemplazo o un peligro para nuestra integridad y utilidad. Algo que ya hemos visto en la historia con la primera revolución industrial, cuando aparecen las bombillas eléctricas para iluminar la calle. Probablemente lo primero que ocurre es un enorme paro de todo el gremio que tenía que ver con las luminarias a gas. Los faroleros. Los faroleros. Eso nos muestra qué es lo que va a ocurrir, digamos. Si es que hay un reemplazo que es muy abrupto, probablemente va a existir resistencia de ciertos sectores. Lo que nos muestra la historia es de que no hay manera de detener los procesos tecnológicos. Los procesos tecnológicos tienen una fuerza y una que es imposible de detener. Más bien lo que nos ha mostrado los distintos cambios tecnológicos es que tenemos nosotros la oportunidad de subirnos a ese carro para poder especializar los trabajos, y entonces representa un enorme desafío para el ámbito de la educación. Eso es probablemente lo que va a pasar aquí. Va a haber un enorme impacto en las mallas curriculares, no solo de la educación universitaria, sino que también de la educación escolar. Porque necesitamos que las personas que van a enfrentar los trabajos que vienen del siglo XXI en las siguientes décadas tengan un conocimiento mucho más avanzado de la inteligencia artificial del que tenemos hoy en día, que es un conocimiento más bien a nivel de usuarios. Y ese conocimiento avanzado que nos va a permitir, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para potenciar nuestras capacidades y competencias en el ámbito laboral, más que verlo como una alternativa de reemplazo o como una eventual competencia. Para lograr esto, la formación es un requisito excluyente. En episodios anteriores hemos abordado los desafíos que conlleva la implementación de la inteligencia artificial en el mundo educativo, y la conclusión a la que hemos podido llegar es la siguiente. La inteligencia artificial sirve y servirá como una herramienta que nos permite acceder de manera inmediata a la información, nos permite eliminar el fenómeno de la página en blanco de nuestros procesos creativos y nos permite empezar desde una base de conocimiento previa. Sin embargo, el principal desafío de la sociedad y del ser humano es aportar valor a esta información. El pensamiento crítico, la reflexión, la capacidad de procesar emociones y contexto son rasgos identitarios de la mente humana, y serán estos rasgos los que tomarán protagonismo en el futuro. Hay un cambio muy profundo en la educación que viene ahí, y que es esto de que, como se acabó la hoja en blanco, ya no tiene sentido preguntar, por ejemplo, en la escuela por hoja en blanco. Tráeme una composición de Arturo Prat, que es la tarea que probablemente todos hemos hecho. De hecho, esa tarea está obsoleta desde el surgimiento de la web, porque basta con ingresar a una página de Wikipedia para poder tener la biografía, y lo que probablemente más de algún estudiante escolar hace, o lo que muchas veces hemos hecho, si es que estamos apremiados de tiempo, es que vamos a la Wikipedia y sacamos ese texto. Entonces, ¿cuál es el aporte que está en el humano? La contribución que hace el humano es el pensamiento crítico sobre la información. La información debe ser procesada de una manera que sea mucho más, que le agregue valor a lo que ya está disponible. Eso no es solamente un desafío para los estudiantes, es un desafío para los profesores también. Porque los profesores antes eran el receptáculo del contenido. Estaban en las bibliotecas físicas, y entonces los estudiantes iban a clases porque el profesor tenía el conocimiento. Ahora el conocimiento está en todas partes.
El acceso a la información es algo que nunca habíamos tenido en la historia. Ahora, acceder a la información la tenemos instantánea. ¿Quieres la respuesta a algo? Lo buscas en ChatGPT. ¿Quieres algo nuevo? ¿Algún video que surgió ahora? Bueno, vamos a YouTube. Esa inmediatez no la habíamos tenido antes en nuestra historia. Es un cambio muy profundo. Los efectos que se producen tanto en nuestros procesos cognitivos como los efectos que se producen en la sociedad son muy profundos y van a ser cada vez más rápidos. Yo creo que nosotros ni siquiera sospechamos la profundidad que van a tener estos cambios. Lo que nos distingue es justamente lo que nos permitirá sobrevivir a este proceso de revolución tecnológica. Y eso es la capacidad de imaginar que tenemos nosotros como seres humanos. Ese es nuestro as bajo la manga. Debemos comenzar a ser conscientes de lo que nos hace únicos, únicas e irreemplazables frente a la tecnología y dejar de percibirla como un ente amenazante para la sociedad, porque está lejos de serlo. En su lugar, debemos enfocar nuestros esfuerzos en promover la educación, fomentar la formación de las personas en esta materia de manera transversal, para que todas las y los integrantes de nuestra sociedad cuenten con el conocimiento adecuado y de esta manera puedan desempeñarse como profesionales avanzados en el futuro del mañana. Las máquinas no son capaces de hacerlo porque no tienen conciencia. Nosotros sí la tenemos. Y ese es nuestro gran as bajo la manga, digamos, por lo cual no podemos ser reemplazados, sino que básicamente lo tenemos que ver en esta transición como un desafío para la sociedad, porque involucra desafíos a nivel de educación, y eso implica de que la educación debiera, ojalá, plasmar de la manera más pareja posible en todas las capas sociales, porque si tenemos problemas de acceso, lo que va a producir esto es mayor desigualdad. Entonces también hay un desafío sociocultural para los distintos países, del cual tenemos que hacernos cargo. Y eso la historia también nos ha mostrado, que las revoluciones industriales, si bien generan mejoras en las condiciones concretas de los distintos países, tanto en la diversificación de su matriz productiva, generan unos enormes desafíos en términos de la desigualdad que traen, la desigualdad socioeconómica. Entonces nos vamos a ver enfrentados a unos tremendos problemas porque, claro, quienes no tienen la posibilidad de acceder a una educación de mayor calidad, sus trabajos van a ser reemplazados. Entonces, nuestro desafío es permitir de que la educación llegue a las distintas capas socioeconómicas para que efectivamente esto no le pegue tan fuerte, principalmente a quienes no tienen la capacidad o las posibilidades de poder acceder a una educación de mayor calidad. Los estados son los encargados de promover y regular legislaturas en torno a la inteligencia artificial. Sin embargo, sabemos que el desarrollo de la IA avanza muchísimo más rápido que los organismos públicos de cada país. En su defecto, los estados deben comenzar a promover el avance de la IA y trabajar junto a instituciones que se preocupen de levantar datos locales, que realmente representen a sus habitantes y de esta manera se podrán evitar sesgos y discriminaciones. Las iniciativas que permitan desarrollar inteligencia artificial con perspectiva regional, es decir, desarrollar inteligencia artificial desde el sur, tienen la posibilidad de poder incorporar datos que reflejen la realidad sociocultural de los distintos países de Sudamérica, por ejemplo. Eso no lo van a hacer si es que los modelos de lenguaje, como los que dan origen a ChatGPT, solamente son desarrollados en Estados Unidos, Canadá o otros países de Europa. Tenemos que hacerlo desde acá, porque si no lo hacemos desde acá, vamos a quedar al margen. Las implicancias que tiene esto es que si hay ciertos datos o ciertos grupos que están subrepresentados en los modelos que maneja ChatGPT, por ejemplo, o todos los otros modelos generativos, y dado que estos modelos se van a usar cada vez más para apoyar la toma de decisiones, si estos grupos subrepresentados prevalecen en estos modelos y entonces existe la posibilidad de que se generen tratos discriminatorios. Y por lo tanto, ciertas realidades sean subrepresentadas o sean subvaloradas a partir de las recomendaciones que se puedan extraer de estos datos. Por ejemplo, si uno tiene un sistema recomendador para selección de currículum y ese sistema recomendador opera sobre datos que fueron recolectados en Estados Unidos,
las variables o descriptores demográficos son sumamente distintos a los que a nosotros nos interesan acá en Chile. Y por lo tanto, hay ciertas características que ese modelo va a tomar en cuenta para hacer su recomendación que en Chile no aplican. Entonces vamos a nosotros reproducir ciertos sesgos que se producen por un desplazamiento que tiene relación con diferencias socioculturales. No podemos quedarnos al margen como país. Tenemos que desarrollar inteligencia artificial y estas tecnologías tienen que ser desarrolladas desde Chile para poder incorporar nuestros datos, nuestros puntos de vista y nuestras particularidades. La inteligencia artificial ya está siendo implementada en currículums educativos, tanto en universidades como en colegios, también en los trabajos y en impensados aspectos de nuestra vida cotidiana. Y eso es fundamental porque necesitamos hacerlo, porque el mundo va avanzando tan rápido que no podemos quedarnos abajo de esta revolución. Es un hecho que la IA seguirá revolucionando el mundo laboral tal y como lo conocemos. Sin embargo, lejos de ser un peligro para la sociedad, debemos comenzar a empoderarnos y tomar decisiones de formarnos y educarnos en torno a esta materia. Esta es la única manera de mantenernos al corriente y estar un paso adelante en el mundo laboral. Esperamos que luego de esta sesión tengas más claro y comprendas el punto exacto en el que nos encontramos como sociedad hoy en día. Mantengamos una visión a futuro positiva, aprovechemos las ventajas y beneficios que la IA nos permite y fomentemos la educación para formar profesionales acorde al siglo XXI. Recuerda que puedes ver la entrevista completa que realizamos junto a Marcelo Mendoza en el canal de YouTube del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, donde también podrás encontrar charlas, seminarios y más información sobre inteligencia artificial. No olvides seguirnos en nuestras distintas plataformas para que no te pierdas ningún episodio. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Artificialmente Hablando junto con Senia y la Universidad Autónoma de Chile, donde la inteligencia artificial está al servicio de las personas.